Pod Lectio. Meditación sobre el Evangelio de hoy desde la Tierra Santa. Jueves 14 de diciembre. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente: Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo, y los esforzados lo conquistarán, porque todos los profetas y la ley profetizaron, hasta Juan, y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir. El que tenga oídos, que oiga. Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. En este jueves de la segunda semana de Adviento, el Evangelio nos presenta el elogio que hace Jesús sobre la persona de Juan el Bautista. Como bien sabemos, Juan el Bautista es uno de los tres personajes, al igual que Isaías y la Virgen María, que nos ayudan a vivir el espíritu del Adviento como tiempo de espera de la venida del Señor. La figura de Juan el Bautista tiene un profundo valor escatológico en Palestina en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, por la manera como él decidió vivir su profetismo en el desierto. El eje central de su mensaje consistió en proclamar el reinado de Dios como una realidad inminente, como algo que ya está comenzando a manifestarse en la persona de Jesús. Por la forma de vida que llevó y por la novedad de su mensaje, Juan era visto por el pueblo como el personaje cercano a Dios, al punto que en el Evangelio de San Juan nos diga en la boca del precursor que él no es el Mesías, que él es la voz que grita en el desierto. Él nos ha indicado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo se presentó no digno de desatarle la correa de las sandalias. Orígenes de Alejandría, un escritor de mediados del tercer siglo, en su homilía sobre el Evangelio de San Mateo, dice que Juan el Bautista, el último de los grandes profetas, fue callado y asesinado. Pero en el tiempo del cumplimiento, Dios ha suscitado una gracia que sobrepasa la gracia profética en la revelación de la salvación a las naciones por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Este elogio de Jesús hacia el Bautista probablemente se da después de que recibió la noticia del arresto y de la muerte de Juan. Jesús nos dice que no ha surgido entre los hijos de mujer uno más grande que Juan, siendo sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos. De este modo, Jesús pone de manifiesto que la misión de Juan en la historia de la salvación es como la bisagra de una puerta que cierra una etapa, que es la etapa del anuncio, para abrirse otra nueva etapa, que es la etapa del cumplimiento en la naciente comunidad de discípulos que reconoce el testimonio de Juan, que señala el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en la persona de Jesús de Nazaret. El superlativo que nos dice que Juan es el más pequeño en el reino de los cielos no quiere decir que nuestro camino como cristianos que comienza después de Juan es algo mecánico y lo superamos. No porque seamos posteriores al Bautista somos más grandes que él. Ser grandes en comparación del Bautista implica adherirnos a Jesús de Nazaret y a su proyecto del reinado de Dios. Jesús continúa diciendo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios exige fuerza, y los fuertes lo conquistarán. Debemos esforzarnos, claro está. El esfuerzo significa participar de la propuesta del inicio del reinado de Dios y también participar de la suerte de Jesús, que con sus palabras, sus acciones y sus gestos nos enseñó el reinado de Dios. La fuerza que se experimenta en la manifestación del reino de Dios es la presencia de Jesús, que lleno del Espíritu nos invita a vivir la dimensión del reino como una propuesta nueva de Dios,
Esta propuesta que no se funda en la perspectiva de este mundo, que conduce a intereses, a luchas políticas, a gestos mezquinos, geopolíticas, como tristemente vivimos y experimentamos en la actualidad. En el contexto de guerra, nos sumergimos en el fracaso de la humanidad. La guerra produce crisis humanitaria. La crisis humanitaria nos empuja hacia el abismo de la crisis de humanidad. El reino que Jesús nos propone es la fuerza de la afiliación con Dios y de la fraternidad con la humanidad y con la creación. Jesús nos propone una fuerza que brota del fondo del corazón humano, que nos lleve a amar, a reconocer en el otro la presencia de Dios, la imagen de Dios. La gracia del Señor nos acompañe para que esta fuerza sea el hálito del Espíritu que hemos recibido en el bautismo y nos lleve a ser testigos de la humanidad reconciliada con Dios, con nosotros mismos y con la creación. Paz y bien. Pod Lectio. Meditación sobre el Evangelio de hoy desde la Tierra Santa.